Breve historia de Canadá por J.C.M. Oglesby. Páginas 53 a 69. La Norteamérica Británica de mar a mar, 1783-1849. El tratado que puso término a la Revolución Americana había cedido el Valle del Hoyo a los Estados Unidos. Que la separación británica permaneciera en el territorio cedido hasta que los Estados Unidos respondieran a las reclamaciones financieras de los realistas contra el nuevo gobierno, no impidió que los americanos usurparan territorios pertenecientes a las tribus indígenas. Entre 1791-94, los americanos lucharon para expulsar a los indios hacia el oeste, en tanto que abrían el área a la colonización. En 1794 parecía que los Estados Unidos y Gran Bretaña estuvieran a punto de ir a la guerra por este motivo, y para evitarlo, las dos naciones firmaron el Tratado de Hay, por medio del cual los británicos convenían en retirarse de sus posiciones. A cambio de ello, se permitió que el comercio de pieles continuara en ambos sentidos a través de la frontera. Sin embargo, los comerciantes de pieles ya no poseían campos lucrativos para explotar en el Valle del Hoyo. Los comerciantes de Montreal se estaban dando cuenta de que tenían que ir más hacia el oeste para incursionar en el comercio del castor. En la década de 1770, Peter Pond, Alexander Henry y los hermanos Frobisher habían irrumpido en el territorio de la Compañía de la Bahía del Hudson, que abarcaba la vasta región comprendida entre la cordillera y la Bahía del Hudson. Los comerciantes de Montreal pusieron en común sus recursos financieros para formar la Compañía del Noroeste y desafiaron la política de la Compañía de la Bahía del Hudson, de esperar que los indios traficantes vinieran a sus puestos, y decidieron ir directamente donde estaban los indios. Este activo avance hacia el interior condujo a una significativa exploración y Alexander Mackenzie, traficante de la Compañía del Norte, no solo descendió por el gran río que lleva su nombre al Océano Ártico en 1789, sino que 4 años más tarde, cruzó la cordillera para llegar hasta el Pacífico. Durante los siguientes 28 años, el territorio de las pieles comprendido entre el Pacífico y la bahía, fue el escenario de la gran rivalidad entre los intereses de Montreal y los de la Compañía de la Bahía del Hudson. En 1821, la Compañía de la Bahía del Hudson absorbió a sus rivales de Montreal, a medida que estos sucumbían por lo costoso de la rivalidad y por los miles de kilómetros que se veían forzados a recorrer en canoas. El legado de la lucha fue la presencia británica desde la desembocadura del poderoso río Columbia al oeste del Océano Ártico en el norte. Los Estados Unidos y Gran Bretaña establecieron en 1818 los límites de Norteamérica Británica por el sur, en el paralelo 49%, entre el lago de los Bosques y la cordillera. Mientras las fortunas financieras de Montreal habían dependido durante largo tiempo del comercio de pieles, ese comercio ya no ocupaba el primer lugar en 1800. Las demandas de las guerras anglo-francesas y las tarifas preferenciales otorgadas a los artículos de Norteamérica Británica, estimularon la exportación de madera del Valle de Ottawa, el Valle del San Lorenzo y las Marítimas. El Alto Canadá necesitaba ese estímulo porque era una colonia sin un puerto marítimo en la época en que el gobierno colonial dependía de los ingresos aduanales para sus rentas y la tierra era su única fuente alternativa de ingresos. El Bajo Canadá y las colonias marítimas tenían puertos marítimos, de modo que pudieron desarrollar no solo el comercio de la madera, sino también el negocio de astilleros. Los comerciantes afiliados a la oligarquía de Halifax explotaban el interior de las marítimas en su beneficio, así como los intereses mercantiles ingleses del Bajo Canadá, llegaron a dominar la economía de esa provincia. Los ingleses de Quebec no solo mantenían el poder económico, sino que empuñaban también el poder político, aún en la asamblea elegida, donde tenían 15 de los 50 miembros extraídos de una población en la cual el 8% de los habitantes era de origen francés. Los ingleses estaban en mayoría, tanto en el poder legislativo, Cámara Alta, como en el ejecutivo, gabinete.
Usaron ese poder para propulsar la anglicanización de la provincia en 1791, 1812, y los allegados al gobernador y a los consejos se aprovechaban de su posición para especular con las tierras no vinculadas al sistema señorial, teniendo así un interés financiero en estimular la inmigración británica, que era una manera de incrementar el elemento británico en la provincia. Los canadienses usaban efectivamente la asamblea, para demostrar que ellos no querían ser absorbidos, y su oposición forzó a Londres a ponerse de su lado contra un gobierno arbitrario como el desempeñado por Sir James Grey, 1807-1811, una de las varias figuras militares nombradas para gobernador. El Alto Canadá no tenía la cultura dual para la contienda, pero tenía el problema del establecimiento de una comunidad viable en un área desierta. Su primer gobernador, John Graves Simcoe, era un soldado de éxito que había comandado las tropas realistas durante la Guerra de Independencia norteamericana. Simcoe ordenó la construcción de caminos, tanto para conectar asentamientos muy dispersos, como por requerimientos de comunicación y defensa. Firme republicano, decidió hacer de la colonia una la de Inglaterra, con todo y su estructura de clases, pero como la mayoría de los habitantes de la colonia eran americanos, tuvo poco éxito. Sin embargo, durante sus 4 años de gobierno, 1791-96, fue el conductor que acogió a los inmigrantes y estimuló el desarrollo basado en la madera, el trigo y la especulación con las tierras. Como en el Bajo Canadá, los allegados a Simcoe y sus sucesores, usaron sus contactos para obtener grandes concesiones de tierras. La tierra, como en la América hispana, colocaba a los grandes terratenientes en una privilegiada posición económica. Y en el sistema de Norteamérica británica, tener tales estrechos vínculos con la jefatura política significaba que el gran terrateniente tenía también una poderosa connotación política. Las oligarquías llegaron a dominar la vida de Norteamérica británica hacia 1812, cuando esa vida confrontó su primera gran prueba en una guerra con los Estados Unidos. Las relaciones entre los dos estados de origen anglo comenzaron a deteriorarse seriamente en 1807, debido a cuestiones marítimas acarreadas por las guerras napoleónicas. Los barcos de guerra británicos interferían a los barcos mercantes de los Estados Unidos, que comerciaban con la Europa continental y reclutaban contra su voluntad a los marineros. Estas acciones provocaron pronunciamientos belicosos de parte de los dirigentes políticos norteamericanos, las cuales encendieron la imaginación de los habitantes del oeste y del sur de los Estados Unidos, quienes vieron la posibilidad de eliminar toda interferencia británica respecto a la expansión hacia el oeste. Surgió también el sentimiento de que una monarquía y una república no podían compartir el mismo pequeño continente, y aún un hombre tan prudente como Thomas Jefferson, creía que los norteamericanos británicos estaban listos para unirse a los Estados Unidos. El Congreso de los Estados Unidos declaró la guerra contra Gran Bretaña el 19 de junio de 1812. Como los Estados Unidos no estaban en capacidad de llevar la guerra a la propia Inglaterra, Norteamérica británica fue el objetivo obvio y el Alto Canadá la más fácil de atacar de las colonias británicas, era también la que tenía más habitantes americanos, habiendo inmigrado a ella cerca de 2/3 partes de su población, con la motivación de obtener gratuitamente tierras, más que por sentimientos realistas. En consecuencia, los Estados Unidos invadieron el Alto Canadá a comienzos de julio. Los británicos solo tenían 6 batallones de tropas regulares, suplementados con milicia local, para defender la provincia. El comandante británico, General Isaac Brock, no pudo atraer muchos americanos nativos voluntarios, pero no experimentó gran ansiedad, porque la fuerza invasora de los Estados Unidos era incompetente. Las fuerzas de Brock controlaron el oeste e incluso tomaron a Detroit. Brock mismo murió gloriosamente defendiendo la frontera del Niágara. En 1813, los americanos prefirieron tratar de dominar los lagos Erie y Ontario. En ese año, la fuerza de los Estados Unidos puso fuego a York, capital del Alto Canadá, y efectuó una ligera penetración dentro de la colonia. Pero estas penetraciones tuvieron poco apoyo entre el pueblo.
Una tentativa americana sobre el Bajo Canadá fue derrotada por las milicias locales y las tropas británicas regulares. La victoria canadiense de los Voltigeurs del teniente coronel Salaverry en Chateauguay ha sido saludada como una importante contribución al sentimiento nacional canadiense. Mientras esa apreciación podría considerarse como una exageración, no hay duda de que tanto los voluntarios ingleses como los franceses estaban decididos a expulsar a los norteamericanos del suelo canadiense. Para 1814, ambos bandos se hallaban fatigados de la guerra. Las fuerzas británicas tuvieron también la ventaja de los refuerzos, a medida que los británicos que derrotaron a Napoleón venían a América, no solo a Norteamérica británica, sino también a luchar por la independencia de la América del Sur. Los británicos enviaron tropas al corazón de los Estados Unidos, Washington y Baltimore, mientras la guerra en el norte ganaba poco de ambos lados. No fueron las batallas, sino la paz de Ghent, la que determinó los resultados de la guerra. Ghent no se ocupó de las causas de la guerra y puso de lado los asuntos angloamericanos relativos a Norteamérica británica, para ser tratados en ulteriores discusiones. Como tratado no fue nada satisfactorio para los norteamericanos británicos, porque los obligó a devolver territorio en Maine y al oeste del lago Michigan, pero la guerra misma hizo mucho para moldear un sentimiento nacional canadiense. Un historiador de Canadá francesa la describió de esta manera: una nueva fidelidad estaba comenzando a brotar en ambos grupos, ingleses y franceses, quienes habían combatido juntos para repeler la invasión y cuyas recíprocas dudas habían sido disipadas por el esfuerzo común. Los británicos y los norteamericanos confiaron en Ghent una vez terminada la guerra, porque los británicos se dieron cuenta de que ellos no podían defender la larga frontera de Norteamérica, en tanto que los norteamericanos reconocieron que sus puertos eran rehenes de la Marina Real. De esa forma, en 1817, Gran Bretaña y los Estados Unidos firmaron el Acuerdo Rush-Bagot, que limitaba los armamentos navales en los Grandes Lagos. La Convención de 1818 estableció el lindero interior en el paralelo 49% oeste del Lago de los Bosques. La Ley of the Woods concedió a cada nación iguales derechos en la región de Oregón, al oeste de la cordillera. Acordó negociar sobre el lindero oriental. Confirmó los derechos de pesca de los Estados Unidos en los bancos de Terranova. Y limitó los derechos de los Estados Unidos en las aguas de Nueva Escocia al de procurar refugio. La guerra de 1812 había confirmado que los norteamericanos británicos no deseaban ser americanos. También había confirmado que no podían subsistir contra los Estados Unidos sin la protección del Imperio británico. Los norteamericanos estaban mal dirigidos y mal preparados para la guerra. También se habían dividido respecto a esa guerra, pero no había seguridad de que ocurriera de la misma manera la próxima vez. Los Estados Unidos tenían sus expansionistas, y sin el peso del Imperio británico en su favor, los canadienses no podían enfrentarse a los Estados Unidos, como lo confirmarían los mexicanos, sino los norteamericanos de mayor población. Por consiguiente, mientras las negociaciones de post-guerra recorrieron un largo trecho para traer la paz a Norteamérica, ni los canadienses ni los norteamericanos estaban absolutamente convencidos de que reinaría la paz. En consecuencia, el gobierno británico continuó defendiendo a las colonias, pero las defensas no fueron realmente sometidas a prueba. Las verdaderas batallas de la Norteamérica británica del periodo posterior a 1818, no se reó en el campo militar sino en la arena política interna. Las oligarquías coloniales habían sobrevivido a la guerra y presidían sobre los significativos cambios económicos y sociales que tenían lugar en Norteamérica británica en los años inmediatos a la posguerra. Pocos americanos inmigraron a las colonias, en parte inhibidos por la legislación del Alto Canadá contra la colonización complaciente y más atraídos hacia su propio medio oeste, en tanto que Norteamérica británica resultó atractiva para los inmigrantes británicos, irlandeses, escoceses e ingleses, quienes acudieron por millares a las colonias. Se establecían en las ciudades, en los pueblos y en la tierra, en su anhelo de instalarse en su nueva patria.
Los inmigrantes Due optaban por establecerse en la tierra, lo más probable era que tuvieran que vérselas con los oligarcas, la familia compacta del Alto Canadá, el Chateau Clique de Bajo Canadá, o con sus asociados. Gran parte del oeste del Alto Canadá estaba vinculada con los territorios privados de la Compañía de Canadá, tras que la Compañía Británico-Americana de Tierras obtuvo unas 400.000 hectáreas en el Bajo Canadá. Estas compañías, por supuesto, tendían a explotar la colonización en beneficio de sus intereses. Parte del capital adquirido iba a otros proyectos destinados a estimular el incremento de la riqueza, aprovechando los mercados prospectivos del medio oeste americano. De ese modo, la construcción de los canales en sus primeras etapas, y luego la construcción de ferrocarriles, señalaron los esfuerzos canadienses para mantener viable el sistema Grandes Lagos San Lorenzo. El demasiado retardo brindaba una lección. Los norteamericanos terminaron el canal Erie que conecta el medio oeste con un puerto en Nueva York para todas las estaciones, 3 años antes de que los canadienses estuvieran en condiciones de salvar las cataratas del río Niágara. El canal Welland del Alto Canadá era útil para la transferencia de los productos coloniales, pero no llegó a cumplir su objetivo. El tema del canal, sin embargo, contribuyó a las crecientes tensiones políticas acarreadas por el control oligárquico. En el Bajo Canadá, el Chateau Clique de los intereses agrocomerciales quería utilizar la legislatura para sus propios fines, pero la asamblea, dominada por los canadienses, no estaba convencida de que el financiamiento del canal, entre otros designios, favorecía sus intereses. La asamblea había tenido ya la experiencia del Conato de Clique de 1822, para unificar las dos Canadás, a fin de proteger a la élite financiera de Montreal contra la pretensión económica americana puesta en evidencia con la excavación del canal Erie. El asunto del canal había llevado a la palestra a dos asambleístas, Louis Joseph Papineau y John Neilson. Papineau era un seigneur, un oficial de milicia en la reciente guerra y presidente de la Asamblea Legislativa. Neilson era un escocés que había venido al Canadá a la edad de 14 años a trabajar en la Gazette de Quebec de su tío. Neilson había llegado a ser el propietario del periódico y se había convertido, con Papineau, en vocero de los intereses canadienses y en líder del partido opuesto a la oligarquía. Fue el creciente radicalismo de Papineau lo que condujo a la posterior división del partido en 1831. Neilson prefería la vía evolutiva, tras Papineau se tornaba más fogoso, hasta el punto de adherir al republicanismo. Cuando en 1837, el Parlamento británico negó las resoluciones que habían sido presentadas por el Partido Patriote Républicain de Papineau, y aunque dicho Parlamento admitiera la necesidad de algunas reformas, autorizó al gobernador para tomar los fondos que le habían sido negados por la legislatura, los seguidores de Papineau tomaron las armas en 1837. El levantamiento en el Bajo Canadá fue, probablemente, tanto una protesta económica, dadas las condiciones críticas en que estaban sumidas por igual Europa y las Américas para esa época, como una acción política. Pero, cualesquiera que hubieran sido las razones del levantamiento, este fue igualmente aplastado. Sus líderes ingleses y franceses, incluyendo a Papineau, huyeron a los Estados Unidos. Sin embargo, los radicales de Bajo Canadá estaban avisando con su acción el fuego latente en Alto Canadá, donde William Lyon Mackenzie y sus seguidores habían desafiado desde hacía largo tiempo a la oligárquica familia compacta. Mackenzie, un escocés, llegó al Alto Canadá en 1820 y se dedicó a la publicidad. Su colonial advocate irritaba continuamente a la oligarquía. Un miembro prominente de la familia compacta escribió sobre Mackenzie, otro reptil. Se ha levantado entre nosotros. ¡Qué gusano! Mackenzie había llegado al Alto Canadá precisamente en la época cuando las reservas del clero, las tierras reservadas para el clero protestante, se habían convertido en un tema de discusión. Las reservas tendían a localizarse en los lugares más selectos y las denominaciones protestantes ya no se conformaban con permitir que la Iglesia de Inglaterra se considerara a sí misma como la única religión establecida.
La Iglesia de Escocia, presbiteriana, tenía muchos adherentes, como también la metodista. Esta última, dirigida por Egerton Riversoy, sacerdote y editor del Christian Guardian, se adaptó cómodamente dentro de la creciente oposición al control oligarca, ejemplarizada para ellos por el obispo anglicano de Toronto, John Strachan, miembro prominente de la familia compacta. El grueso de los reformistas del Alto Canadá deseaba que la Gran Bretaña apoyara el concepto del gobierno responsable. Gobierno responsable quería decir que el Consejo Ejecutivo estaría obligado a responder ante la legislatura y prestaría sus servicios en la medida en que gozara de la confianza de los representantes de dicha legislatura, elegidos popularmente. Para los conservadores, esta era una posición en sí misma radical y ninguna oligarquía renuncia voluntariamente a su control. Mackenzie vio claramente que tal era el caso y a mediados de la década de 1830 adoptó un lenguaje republicano que era suficiente para atemorizar al propio Jefferson, quien brindó su apoyo a la coalición británica en la elección de 1836. La oligarquía ganó esa elección. Mackenzie estaba tan disgustado que adquirió la convicción de que solo una revolución podía derrotar a la familia compacta, y aprovechando el levantamiento de Bajo Canadá, trató de hacer lo propio. Resultó un fiasco. Mackenzie y sus partidarios no pudieron resistir contra la milicia local y la rebelión de 2 días hizo su colapso el 7 de diciembre. Las rebeliones de 1837 pasaron a la historia, pero obligaron al gobierno británico a reconocer que existían serios problemas en Norteamérica británica. A propósito de ello, enviaron a John George Lambton, conde de Durham, rodeado de un puñado de brillantes reformadores coloniales, para investigar. Durham permaneció solo 5 meses y produjo un informe que fue completamente ignorado hasta el apogeo del imperialismo a fines del siglo, pero su presencia demostró la preocupación de los británicos. El gobierno británico presionó por la unión de las dos Canadás y envió a Charles Paulet Thompson para lograrla. Contaba con el apoyo del Consejo Ejecutivo de Bajo Canadá y ofreció a Alto Canadá igual representación en la legislatura propuesta, aunque tenía menor población que su presunto asociado, una suma permanente para el pago de los sueldos del gobierno y para gastos administrativos y cargar la inmensa deuda del Alto Canadá a las provincias combinadas. Obtuvo el consentimiento de las dos Canadás y el Parlamento decretó la unión en julio de 1840. La nueva provincia de Canadá tenía un consejo legislativo nombrado de por vida y una asamblea de 48 miembros elegidos por partes iguales entre Canadá Oeste y Canadá Este. El inglés sería la lengua de la legislatura. Thompson, designado barón Sydenham por su éxito, hizo resistencia a la presión reformista para que fuera aceptado el gobierno responsable, mediante el cual el Consejo Ejecutivo, gabinete, actuaría sometido a conservar la confianza de la mayoría de la Asamblea, pero estaba dispuesto a nombrar reformistas en su Consejo Ejecutivo y a confiar a los miembros del Consejo responsabilidades en los departamentos del gobierno. Utilizaba al Consejo como asesor, pero ejerció el gobierno hasta su muerte, ocurrida con motivo de haber sido derribado por su caballo. Los reformistas, conducidos por Robert Baldwin y Louis Hippolyte Lafontaine, impulsaron a los sucesores de Sydenham hacia el gobierno responsable. Lafontaine, quien en desacuerdo con la ley hablaba en francés en la asamblea, estaba decidido a preservar el hecho francés en Norteamérica británica, logró su objetivo cuando el Parlamento rechazó las restricciones lingüísticas. En 1848, pero la raza era secundaria a la reforma, y tan fuerte que la coalición de Baldwin pudo conseguir a Lafontaine un escaño en la asamblea de York, cuando Lafontaine perdió el suyo en el este. Lafontaine pudo reciprocarle el gesto más tarde, cuando Baldwin perdió su escaño en el oeste. Baldwin estaba preocupado con las metas de Lafontaine relativas a la supervivencia cultural, pero ambos estaban decididos a erradicar el control de la oligarquía sobre los nombramientos y la economía. Estos dos hombres mantuvieron una mayoría de representantes en la Asamblea de 1842, y el nuevo gobernador, Sir Charles Bagot, quien simpatizaba con el gobierno responsable, les pidió formar el gabinete, al cual renunciaron el año siguiente, cuando el sucesor de Bagot rehusó otorgarles el derecho de presentar candidatos idóneos para los cargos.
Los Whigs, más liberales, reemplazaron el gobierno conservador en Gran Bretaña y enviaron a James Bruce, conde de Elgin, como gobernador general de Norteamérica Británica. Elgin simpatizó tanto con la supervivencia canadiense. Historia mínima de Estados Unidos por Erika Pani, páginas 28 a 31 y 45 a 48. Aventureros y celotes, granjeros y comerciantes. Los ingleses en América. Hasta finales del siglo XX las incursiones de los ingleses en América se limitaron a hostigar a los barcos españoles como piratas con licencia. La nación insular, preocupada por su vulnerabilidad frente a su gran enemiga, la católica España, por lo menos hasta la derrota de la Armada Invencible en 1588, dedicó su energía expansionista a conquistar a la vecina Irlanda, 1534-1603, también católica y por lo tanto hostil. Cuando un grupo de ingleses emprendedores quiso labrar un imperio inglés en América, llegaba tarde a una empresa colonial cuyos términos y espacios ya definían otros. Aunque las cuotas de poder cambiaron dramáticamente a lo largo de 2 siglos, los otros imperios transatlánticos, principalmente España y Francia, y en menor medida las Provincias Unidas holandesas, fueron un factor constituyente de la empresa colonial británica. Representaron, en primer lugar, competidores, pero también fuentes de temor y de deseo, modelos de colonización y espejos de los vicios que debían evitar. El establecimiento de las 13 colonias británicas de la América continental se desarrolló en 3 momentos distintos, cada uno caracterizado por su propia geografía territorial, social, económica y religiosa. La evolución del poderío inglés fue determinante en la definición de estos 3 momentos. Así, a finales del siglo XX los primeros asentamientos se establecieron en la fragmentada y escabrosa costa de la bahía de Chesapeake, para guarecerse de los españoles. Contaban con el consentimiento de la reina, y nada más. En cambio, en 1670 los ingleses, respaldados activamente por la familia real, arrebataron el Nuevo Ámsterdam a los holandeses y fundaron el puerto de Charleston, en lo que hoy es Carolina del Sur, en abierto desafío a las pretensiones de España sobre este territorio. De buscar sobre todo no pisarle los callos a España en América a principios del siglo XX, Inglaterra se había convertido, poco más de un siglo después, en la más poderosa potencia marítima, empeñada en sentar sus reales en América del Norte. Para esto expulsó del continente a los holandeses, primero, y a los franceses después. De este modo, la experiencia de los colonos ingleses varió no solo por lo distinto de los espacios que ocuparon y de las actividades agrícolas y comerciales que desarrollaron, sino también por el momento en el que acometieron su empresa. Pese a esta diversidad, la América británica se desarrolló sobre expectativas comunes. Una vez superadas las dificultades de los primeros años, el Nuevo Mundo se convirtió, para los súbditos ingleses nacidos libres, a los que se sumaron naturales de otras naciones europeas, que emigraban voluntariamente, en una tierra de oportunidades, el mejor lugar del mundo para los pobres. Portadores de una tradición institucional y de una cultura política compartidas, construyeron una sociedad sin las rígidas jerarquías sociales del viejo mundo y unos regímenes políticos excepcionalmente participativos. Para estos colonos, convencidos de que por ser cristianos y civilizados, tenían derecho a apropiarse de la tierra y explotar sus recursos, la emigración representaba la posibilidad real de convertirse en propietarios independientes. Por otra parte, la colonización británica del Nuevo Mundo tuvo lugar durante uno de los periodos más turbulentos de la historia inglesa, años de expansión territorial y transformación económica, de guerra civil y de experimentación política. El gobierno republicano del Commonwealth, la dictadura de Oliver Cromwell y su hijo, 1649-1660, la restauración de los Estuardo, 1660, y la Revolución Gloriosa 1688, que algunos han descrito como la primera revolución moderna. Esta efervescencia alimentó entusiasmos religiosos, visiones utópicas y proyectos políticos radicales en ambas orillas del Atlántico. Las posesiones británicas en América suelen clasificarse en 3 categorías. Las colonias de la corona, las colonias por contrato y las colonias de propietarios. Había, en realidad, 2 modelos básicos de administración. Las colonias reales y las que, por concesión de la corona, tenían un propietario, que podía ser un individuo o una compañía.
Las primeras le pertenecían a la corona, que nombraba a los funcionarios más importantes, empezando por el gobernador. En las segundas el monarca otorgaba una carta en la que se establecían la estructura del gobierno colonial, las prerrogativas del rey y los derechos de los colonos. En general, los propietarios buscaron preservar sus intereses por medio de la participación institucional en el gobierno, desde la gubernatura o por medio de un consejo de gobierno. Sin embargo, tanto por principio como para no desincentivar la inmigración, los constructores del Imperio Británico en América se erigieron en defensores de las libertades inglesas y del gobierno mixto, por representar en el seno del poder a los distintos elementos que componían la sociedad y evitar así la tiranía, que distinguía la isla de una Europa en la que se afianzaba el absolutismo. Así, en todas las colonias se estableció un gobierno representativo, compuesto por una asamblea, muchas veces dividida en dos cámaras, y un gobernador. El juicio por jurado se erigió también como derecho irrenunciable de los colonos británicos. Aunque de forma errática, intermitente y siempre incompleta, los monarcas ingleses intentaron reforzar su autoridad sobre los territorios americanos, limitando las facultades de los propietarios, derogando las cartas coloniales o suplantando la autoridad de los propietarios con la del monarca, como sucedió con Virginia en 1624, aunque en realidad el rey tomó el relevo político ante la quiebra de la compañía colonizadora, y con 6 colonias más entre 1680, New Hampshire, y 1751, Georgia. Sin embargo, la corona británica, a diferencia de la castellana, careció de un órgano de gobierno y de una burocracia especializada para gobernar el imperio desde Londres. Dentro del gobierno metropolitano la instancia más influyente en América fue el Consejo de Comercio y Plantaciones, establecido en 1696, compuesto por 8 funcionarios de alto nivel y 8 miembros a sueldo. El consejo regulaba todo el comercio imperial, la pesca y las medidas para combatir la pobreza, con lo que los asuntos americanos recibían una atención más bien esporádica. De esto resultó que la relación entre Londres y la América británica fuera bastante distante, y su naturaleza esencialmente comercial. La política metropolitana hacia las colonias se centró en la fiscalización y en la regulación de los intercambios, que se aplicaba de forma superficial, cuando así lo exigían intereses poderosos de ambos lados del Atlántico. De este modo, las leyes en contra de la piratería se ejecutaron con bastante mayor seriedad que aquellas que pretendían suprimir el contrabando que enriquecía a muchos comerciantes americanos. Resulta muy atinada la descripción que hiciera el célebre político Edmund Burke de la relación entre las 13 colonias y la madre patria como una de negligencia saludable. El sur. La bahía de Chesapeake, las Carolinas y Georgia sobre esta base de expectativas compartidas y plausibles, gobierno moderado y relativa autonomía se construirían 13 sociedades y 3 economías distintas. En la década de 1570 un grupo de devotos protestantes, Francis Drake, Richard Grenville, John Hawkins, Henry Gilbert y Walter Raleigh, deploraban que Inglaterra dejara solas a sus 2 rivales católicas en el Nuevo Mundo. Aprovechando su influencia en la corte, fundaron una compañía para establecer una colonia en costas americanas, lejos de las posesiones españolas y francesas. Capitalizando los temores que inspiraban a la élite inglesa la sobrepoblación de la isla, el desempleo y la pobreza creciente, estos hombres promovieron la colonización de Virginia, tierra ignota, bautizada en honor de la reina Isabel, como una empresa en la que todos saldrían ganando. Se debilitaría el catolicismo, se liberaría a Inglaterra del exceso de población que amenazaba con sofocarla y los inversionistas se harían ricos. En 1585 un centenar de colonos fundó Roanoke en una pequeña isla frente a lo que hoy es Carolina del Norte. Este primer esfuerzo resultó un fracaso absoluto. Los emigrantes, aislados en páginas 45 a 48. La región, permitiendo que las granjas de las zonas de poblamiento reciente en el oeste estuvieran vinculadas con la costa y con la densa red de comercio transoceánico, por lo que se dedicaban a la agricultura comercial y no al autoconsumo. Las fértiles tierras resultaron especialmente bien adaptadas al cultivo de cereales y a la ganadería, por lo que estas colonias se convirtieron en el granero de la América inglesa.
De este modo, las colonias del Atlántico Medio se beneficiaron tanto del legado holandés como del nuevo dinamismo del sistema imperial, que se ensanchó a partir de 1707 al confirmarse la unión de las coronas inglesa y escocesa, con lo que el imperio pudo llamarse propiamente británico. Los comerciantes y manufactureros escoceses se integraron a la economía transatlántica, imprimiéndole mayor energía. A decir del historiador Frederick Jackson Turner, autor de la célebre tesis de la frontera 1893, que afirmaba que la identidad americana, con lo que quería decir estadounidense, se había forjado en la conquista de las regiones de frontera, esta región de en medio, comercial y próspera, móvil, diversa y secular, que mediaba entre el sur esclavista y la Nueva Inglaterra puritana, y entre la costa atlántica y el oeste por colonizar, era la región típicamente americana, en la que se ensayaba la sociedad que estaba por venir. Vida colonial y ajustes imperiales. Durante el último tercio del siglo SV y los reyes Estuardo, Carlos II, 1660-1685, y Jacobo I, 1685-1688, intentaron incrementar el control de la corona sobre el sistema colonial para hacerlo más redituable. Mientras muchos de los británicos, en ambas orillas del Atlántico, presumían las peculiaridades del sistema inglés, los hijos del rey decapitado por los republicanos en 1649 seguían con gran interés y no poca envidia los procesos de centralización política que llevaban a cabo las monarquías continentales, y que encarnaba mejor que nadie el rey Sol, Luis Xif de Francia. Al acceder al trono, el menor de los Estuardo vio en las posesiones americanas la posibilidad de reforzar su poder y conseguir los recursos que tanta falta le hacían. Buscó implementar un proyecto audaz. Consolidar Nueva York y Nueva Jersey con las de por sí poco populares colonias de origen puritano, conformando un dominio de Nueva Inglaterra que debía funcionar como un virreinato español, sometido a la autoridad directa de la corona. Los afanes centralizadores de Jacobo II, su apetito de fondos y sus simpatías por el catolicismo provocaron gran malestar dentro de la clase política inglesa. En América el rey nombró a uno de sus colaboradores más cercanos, el militar Edmund Andros, gobernador de la nueva región administrativa. Andros proclamó la tolerancia de cultos, clausuró las asambleas representativas, estableció un impuesto predial y ordenó que los terrenos baldíos se integraran al patrimonio de la corona, para ser distribuidos por un consejo nombrado por el monarca. Con esto el funcionario real horrorizó a los puritanos, arrebató el poder a las élites coloniales y agredió a los propietarios en una región en donde estos conformaban parte importante de la población. El experimento jacobita se estrelló contra las rebeliones que se fraguaron en Boston, Nueva York y Maryland y el levantamiento que lo derrocó en Inglaterra. En 1689, en una estratagema que los británicos consagraron como la Revolución Gloriosa, la oposición llamó al trono al príncipe holandés Guillermo de Orange, protestante, casado con la hermana del rey. En la metrópoli esta salvaguardó el anglicanismo como religión de Estado, confirmó y consolidó el carácter mixto de la monarquía y ratificó una declaración de derechos que, entre otras cosas, garantizaba la reunión anual del Parlamento y la autoridad de este sobre temas fiscales, consolidándose así al rey dentro del Parlamento como instancia soberana. En América los rebeldes se declararon, inmediatamente, adictos al nuevo orden. Pero si bien Guillermo y María no quisieron seguir el camino ambicioso e imprudente de los Estuardo, tampoco estuvieron dispuestos a abonar a los deseos autonómicos de las colonias. Se restablecieron, con ciertas modificaciones, las concesiones y cartas que habían sido otorgadas a las colonias, así como las asambleas coloniales, pero los nuevos monarcas garantizaron su capacidad de actuar sobre ellas, para lo cual se adjudicaron el nombramiento de los gobernadores, con excepción de Rhode Island y Connecticut, que siguieron eligiendo al jefe del gobierno. En Nueva York los líderes del movimiento antijacobita, que resultara profundamente conflictivo, fueron incluso acusados de traición y ejecutados, a pesar de haber proclamado su lealtad a los Orange y su adhesión a los principios de la revolución. Aunque brevemente amenazada por la ambición de los Estuardo, la autonomía de los gobiernos coloniales y su carácter representativo ofrecían espacios excepcionales de participación política a hombres comunes y corrientes.
En sociedades con un nivel de alfabetización elevado, esto se tradujo en la publicación de panfletos y periódicos para debatir temas de interés común. Si en el siglo XVI ningún gobierno colonial permitía la circulación de periódicos, para 1740 había ya 13, que se publicaban en 7 puertos coloniales y que trataban de asuntos locales y metropolitanos. Rara vez se ocupaban de lo que sucedía en las colonias vecinas. Los historiadores han insistido en la importancia de la prensa en la conformación de una esfera y una opinión públicas y modernas. No obstante, en el caso de la América británica, fue quizá más trascendental la transformación de la religión en el siglo XVI, fenómeno más extenso y ubicuo que el de la constitución de un público lector de noticias. A la pluralidad religiosa, al celo de algunas denominaciones, puritanos, cuáqueros, bautistas, y a la debilidad de las jerarquías eclesiásticas, por la lejanía de la metrópoli y la dispersión de los fieles, se sumó, entre las décadas de 1730 y 1750, una marejada de entusiasmo religioso conocida como el Gran Despertar. Animado por carismáticos ministros itinerantes, que a veces no habían sido formados como clérigos, fincado en la importancia